distancia, les da la bienvenida a este ciclo de conferencias Epistemología y la Educación Abierta. En esta cuarta conferencia, conocimientos y relación con el entorno a través de dispositivos y artefactos, tenemos como ponente al maestro Leobardo Rosas. Voy a describir muy brevemente su currículum. Tienen una trayectoria de más de 40 años. Su tema, él es egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala. Él tiene estudios de maestría en Metodología de la Ciencia en el proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con estudios de maestría en Pedagogía por la UNAM. Tiene 35 años de experiencia en impartir cursos en diferentes niveles educativos de psicología, pedagogía y formación docente. 35 años de experiencia en procesos de evaluación y cambio curricular y en la elaboración de planes y programas de estudio, tanto a nivel de licenciatura como de maestría en diversas instituciones educativas. Además, tiene 30 años de experiencia en uso de tecnologías de información y comunicación en educación. Participa como instructor y coordinador académico de cursos y diplomados sobre usos educativos de la computadora e Internet. Fue miembro del Laboratorio de Desarrollo Multimedia y del Departamento de Cómputo Educativo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Ha sido profesor de las asignaturas Procesamiento y Análisis de la Información en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Introducción a la Investigación Educativa en la Facultad de Ciencias de la UNAM, de Didáctica de la Biología en la Facultad de Ciencias, de Tecnología en la Educación en Colegio de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Ha sido profesor del curso de elaboración de proyectos de maestría en Ciencias de la Educación, impartido de la Educación del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Ha sido profesor de la maestría en Docencia para la Educación Media Superior en la asignatura didáctica de la disciplina, autor y coautor de textos relacionados con cómputo y educación. Ha participado como conferencista y ponente en diversos eventos de educación y cómputo. El día de hoy, la conferencia que nos imparte, como ya se les había mencionado, es Conocimientos y relación con el entorno a través de dispositivos y artefactos. Le damos la palabra al maestro Leobardo y posteriormente pueden levantar la mano para hacer preguntas o las van colocando en el chat para hacer una recopilación de las mismas y se las hacemos llegar al maestro. Bueno, bienvenido, maestro Leobardo. Muchas gracias. Agradezco pues a la institución general, que es la actual Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, porque pues es parte del espacio que tenemos para expresarnos y discutir en estos momentos en los que no lo podemos hacer de manera presencial. Pues agradezco ahora a Evelyn Elenes la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias respecto a algo tan importante como es la epistemología en la educación a distancia. Y bueno, y agradezco a todos los que están presentes y esperemos que podamos pues realizar un diálogo importante a partir de lo que de alguna manera cada uno de nosotros traigamos. Yo tengo en este batuta inicial de abrir esto con diferentes planteamientos, ¿no? Con un planteamiento específico que tiene que ver con la idea de dispositivos y artefactos. En este caso, dispositivos sociales y artefactos social técnicos, podríamos decir así. Y de a partir de ahí, bueno, podríamos establecer diálogos. Puedo comentar primero que me gustó la idea de la doctora Evelyn de haber, creo que fue de ella, no sé si o de otra persona, de haber puesto en el afiche de la sesión de ahora una máquina de escribir, ¿no? Me llamó la atención precisamente porque la máquina de escribir es un artilugio de escritura que de alguna manera da pie a muchas cosas si pudiéramos analizar, ¿no? Pero una de las cosas que me trajo a la mente, a la reflexión de alguna manera, es cuando Carr
Nicholas Carr, plantea en el segundo capítulo de el libro de Superficiales, y como que tienes como subtítulos, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Habla de que justamente los artefactos, ¿no? Y en este caso tan importantes como los de la escritura y expresión, eh, colocan o nos colocan en formas diferentes de entender la realidad, y pone el ejemplo de Nietzsche. Nietzsche él tiene problemas para escribir, le duele la cabeza, tiene varias cosas que van en contra, y consigue una máquina de escribir, ¿no? Y declara Nietzsche que una máquina de escribir le ha dado nuevas maneras de exponer sus cosas, ¿no? Que tiene que organizar de otra manera la forma en que piensa, eh, que plantea y escribe las cosas de una manera diferente a como si lo hiciera de manera manuscrita. Y eso, bueno, me llama la atención, y de alguna manera cuando nosotros empezamos a escribir y a utilizar la computadora como máquina de escribir, entre comillas, ¿sí? Nos dimos cuenta que ya no era la misma máquina. O sea que podríamos pensar, no, ya es más rápido, podemos borrar, ya no usamos los correctores de la mancha de cinta que habíamos puesto y demás, ¿no? Pero nos dimos cuenta que organizábamos también nuestra información de manera diferente. Y esto es parte de lo que en esta cuestión que voy yo a plantear, parte de esta cuestión de importancia, ¿no? Voy a compartir la pantalla para, que espero no ser muy aburrido. Me disculpan porque tiene un poquito de lentitud mi máquina. ¿Sí se ve? Bueno, esta es la portada del ciclo de epistemología de la educación a distancia, y el tema específico, conocimientos y relación con el entorno a través de dispositivos y artefactos. Pero espero que no. Bueno, di varios clics, espero que no se parte, no se vaya esto en cascada. Sí, un primer apunte nada más, ¿no? La idea de la natural propensión a conocer, que es parte justamente del fundamento de una idea de la epistemología, es pues importante de ser tratado. Y bueno, yo he asistido a las anteriores sesiones y creo que no tenemos que abundar mucho en esto. Simplemente que para nuestra situación de esta sesión, podríamos llamar la atención de ver cómo nos desarrollamos los sujetos humanos. Y pongo sujetos porque creo que una parte importante de lo que vamos a ver en este caso es que somos sujetos, y justamente la idea de estamos sujetados, ¿no? Estamos sujetos a determinado tipo de estructuras, a determinadas maneras de organización, al determinado lenguaje. Y bueno, ¿a qué estamos sujetos? Precisamente también a estructuras biológicas, que son corporales y ecológicas, a estructuras psicológicas, que tienen que ver con la actividad y praxis, con la emoción y sentimiento, con como conocimientos y saberes, y con conciencias y espiritualidades. Yo pongo 4 cosas, tradicionalmente se plantea 3, ¿no? Lo cognitivo, lo emocional y lo sociomotriz, ¿no? Digo, lo psicomotriz. Y la parte de la conciencia y espiritualidad como que se deja a veces de lado, ¿no? Se
trata una tríada psicológica. Para nosotros es importante que también se ponga la conciencia y espiritualidad como parte importante de esta estructura psicológica. Luego, en cuanto a lo social, tenemos diferentes estructuras que también nos aglutinan, que nos hacen ser parte de esa sociedad. Son las comunicativas, las grupales, organizacionales, institucionales y culturales en general. Y como sujetos humanos, podemos ver que pues tenemos cierto tipo de cosas que nos hacen sentir que somos y que nos hacen tener ciertas certezas. Esto va a ser, digo, muy importante porque eso que llamamos epistemología estudia el proceso de conocimiento, pero esos procesos de conocimiento han cambiado a lo largo del tiempo. Y entonces la manera en que apreciamos y vivenciamos en la actualidad tiene que ver también con la forma en que nosotros nos relacionamos con otros, la forma en que nos comunicamos, las formas en que nos organizamos y con la cultura en general y, muy importantemente, con el tipo de aparato, de artilugios tecnológicos que tenemos, porque para nosotros no van a ser que solo complementan algo que sería la esencia humana, ¿no? Es decir, como que el hombre, o bueno, el ser humano, para no masculinizar, ¿no? El ser humano es no solamente algo que ya está establecido y dado, ¿no? Sino que a lo largo de la historia va cambiando y su vivencia va cambiando y por lo tanto también la manera en que se percibe cambia. Y entonces aquí estamos, ¿no? Un primer punto que teníamos como base y que también han trabajado o han hablado de ello en otras sesiones anteriores es esto de que muchas veces se planteaba con críticas y demás, pero que había como una natural manera de conocer, de concienciar de alguna manera, ¿no? El mundo, como si fuera parte de lo que somos nosotros como seres humanos y que no hay otros que lo hagan, ¿no? Y entonces no se nos ocurría que a lo mejor había otros seres, otros sistemas que pudieran hacer algo similar, ¿no? Entonces, eso nos daba pie a que no problematizáramos la idea ni del conocimiento, ni de la conciencia, ni de los sentimientos, o sea, porque eso era parte del ser humano y era algo natural, ¿no? Y que no había que pensar que podría haber otros sistemas que también tuviera eso, ¿no? Sí, se planteaban ciertas dudas, ¿no? Que si era nosotros como humanos podíamos ver lo verde igual que otro ser humano, ¿no? Sí había ciertas ideas, pero de alguna manera eso era también parte de nuestras interacciones como humanos, ¿no? Pero tenemos algo muy importante, ¿no? Bachelard, por ejemplo, ya decía que cuando creamos artilugios técnicos, con ello también damos un salto y cambiamos la forma de ver el mundo, ¿no? Y entonces, en técnico es teoría condensada, ¿sí? Es decir, un martillo es teoría condensada, una máquina de escribir es teoría condensada. En alguna otra parte nos dice que justamente para hacer una máquina de coser y crear la artificialidad de la máquina de coser, el que la inventa tiene que tener una ruptura epistemológica, una ruptura de conocimiento con respecto a los movimientos de la gente que cose, ¿no? ¿Por qué? Porque cada artilugio nos coloca ante condiciones de realidad diferentes, ¿no? Y entonces esto sintomáticamente va más allá en nuestra actualidad, ¿no?
teníamos muchas cosas artificiales, ¿no? Íbamos haciendo, pero ya llegamos al grado justamente de crear la inteligencia artificial, ¿no? Y hay quienes hablan ya de espiritualidades artificiales, ¿no? Hay por ahí un libro, bueno, hay dos libros de esta persona, de Ray, ahí se llama Raymond, este, uy, se me va el nombre, ¿no? No, que tiene un libro que se llama La Era de las Máquinas Inteligentes, y después sacó otro que se llama La Era de las Máquinas Espirituales, ¿no? Y es justamente este el punto donde tenemos que pensar en nuestra forma de ser y de actuar. Bueno, nada más puse este artículo, este apunte autobiográfico de cómo, bueno, yo sí he sentido este cambio, lo he sentido en otras cosas, pero sintomáticamente en esto, ¿no? Por las décadas, yo algo de fisiología, en una clase me atreví a decir que la ciencia era un conocimiento construido socialmente. Y lo que me gané fue las miradas flamígeras y alguien que dijo, no, la ciencia es un conocimiento verdadero, ¿no? Y lo que se descubre y se hacen cosas reales, ¿no? No hay construcciones, ¿no? De ese tiempo acá, ahora si alguien dice que el conocimiento científico o cualquier otro conocimiento es socialmente construido, no se gana realmente ni una reprimenda ni que lo vean feo, ¿no? Ya es algo como socialmente aceptado, ¿no? Entonces, nuestra episteme ha cambiado de la fecha mucho, ¿no? Y bueno, lo podemos ver en otras cosas también, ¿no? Entonces, un apunte epistemológico para la educación general, no nada más para la educación a distancia, es que justamente tenemos que considerar qué es eso que llamamos realidad. Creo que hace falta, y aquí sí los invitaría a que creáramos un seminario sobre la realidad, porque uno de los puntos básicos de la educación es que la educación se le acusa de que no está orientada a la realidad, que necesita estar compaginado con la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante tener presente esto desde todos los cambios que ha habido, ¿no? Que no son pocos, ¿no? No son menores, son de mucha trascendencia. Creo que estamos viviendo cambios como en otras épocas, ¿no? En donde de un tiempo a otro hay grandes cambios en formas de pensar, en formas de actuar, pero sin embargo creo que también hay cosas que permanecen y que tenemos que saber a qué se deben los cambios y a qué se deben las permanencias. Bueno, entonces nuestra realidad, ahora sí podría ser que si me ganara la reprimenda, yo la considero una realidad narrativa, ¿no? O sea, lo que llamamos realidad es una realidad narrativa. Alguna vez Lacan dijo que el inconsciente se estructura como lenguaje, ¿no? Y eso era bonito, creo que antes. Yo ahorita podría decir que todo, nuestra realidad se estructura como lenguaje, ¿no? No nada más el inconsciente. Bueno, no creo que Lacan haya nada más circunscrito a la parte del inconsciente. Él quiso plantear justamente la posibilidad de bordear el inconsciente y de poder acceder a este tipo de cosas mediante los artificios que nos da el lenguaje, ¿no? Pero para nosotros, para la educación, esto es muy importante porque la narrativa va cambiando según lo que nosotros utilicemos para trabajar, ¿no? ¿Sí? O sea, hace rato hablábamos de cómo los niños, bueno, no hablábamos, decía yo que esa natural propensión a conocer estaba planteada, pero podríamos ver que hay diferentes lenguajes que se van incorporando al sistema del ser humano. O sea, consideramos al ser humano como un sistema, tiene determinado tipo de hardware, por decirlo así, ¿no? Y software,
que le permiten ir incorporando diferentes lenguajes. Tal vez parece que hay un lenguaje básico para todo, ¿no? Pero si se dan cuenta es aprender sentimientos o aprender a sentir cosas, o modular la forma en que sentimos, modular la forma en que concienciamos las cosas, etcétera. No es una tarea fácil, tiene que venir de muy diferentes fuentes, mucha información, ¿no? Y entonces las narrativas pues se van construyendo de una manera bastante compleja. ¿Y por qué decimos entonces que la realidad narrativa es importante? Porque entonces no vemos la realidad como algo aparte de los sujetos. Y no solo esta situación de que veamos que la realidad es relativa o que se requiere esta imagen de la realidad, sino que además los seres que están en esta realidad narrativa actúan sobre esa realidad, ¿no? Y esa realidad lo está incluyéndolos a ellos, incluye a otros objetos, se conforma todo esto como escenarios, ¿no? Incluso dicen que el escenario es una forma, desde la teoría narrativa, así se dice, ¿no? Y para nuestro planteamiento actual, pues se organiza en formas de dispositivos y artefactos, ¿no? Y se actúa en estructuras que van más allá de los sujetos. Esto para mí va a ser importante porque creo que la educación se construye mucho a la formación de sujetos y desde el punto de vista individual. Y luego poco trabajamos sobre la educación dirigida hacia grupos, ¿no? Y no hacia grupos específicos que siempre estén pegados como muéganos, sino a la posibilidad de que se evalúe a los grupos como, precisamente como eso, ¿no? Como grupos que evolucionen y que son capaces de trabajar. En realidad, al final, todo se busca alrededor de los sujetos individuales, ¿no? Bueno, ¿por qué yo lo considero esta cuestión de los dispositivos? Los dispositivos son, en este caso, dispositivos sociales, ¿no? Y básicamente aquí pongo algunos de sus características, ¿no? Las que pienso que son más importantes, ¿no? Los dispositivos son estructuras que sostienen la organización social. Si la organización social se divide en clases, en estratos, estamentos, castas o lo que sea, ¿no? No es nada más porque sí, sino algo debe crear el pegamento que haga que esto todos lo acepten, ¿no? Entonces, formas en que los sujetos se sienten parte de esa estructura, tal vez la pueden criticar, pero se dan cuenta que no se pueden salir de ella, ¿no? Y que hablan a partir de un lenguaje enraizado, ¿no? Es decir, aquí el clásico planteamiento de si una calculadora sabe sumar, por ejemplo, ¿no? O sea, la calculadora suma, pero sabe sumar, no tiene un lenguaje enraizado, ¿verdad? Y puse aquí también esa idea de rizomatizado, porque no solo está en la raíz, sino además que irradia hacia muchos lugares, ¿no? Las dispositivos forman lo que es individual y colectivo. Justamente hacen que los sujetos se sientan parte de esa colectividad. Pueden sentirse incluso mal dentro de esa colectividad, pero se dan cuenta que no se pueden salir de esa condición en donde están sujetos, ¿no? Como sujetos justamente, ¿no? Se establece de jerarquía y poder a partir de los dispositivos, ¿no? Puede haber colaboración, competencia y otro tipo de cosas. Aquí por eso no cerré el paréntesis, le debería haber puesto 3 puntitos, ¿no? Pero hay muchas cosas que se establecen entre los diferentes sistemas que conforman aquí. Aquí lo importante también, sí me faltó ponerlo, es que estamos aquí trabajando en la web, en un grupo que es sobre ecosistemas educativos y justamente aquí en este momento pensamos que todo lo que se trabaja en educación y en cuestiones sociales forma un conjunto
de organización ecosistémica, en donde hay una gran casa, en donde hay varios sistemas que pueden tener ciertos grados de autonomía y trabajar dentro de ese sistema. Pero justamente esos grados de autonomía que tienen esos subsistemas están anclados, siento yo, a dispositivos específicos. O sea, cada sujeto puede ser un sistema autónomo, pero sin embargo está anclado a dispositivos sociales que lo hacen ser parte de esa situación social. Ya me voy a apurar, ¿no? Se organiza la narrativa social, ¿no? Porque lo social es una narrativa, ¿sí? Lo que crea lo que realiza es una realización, ¿no? La realidad es una realización de una narrativa, ¿no? Se establece el sentido social del humano porque justamente la narrativa no es veo las cosas objetivas y ya. Incluso detrás de una idea de objetividad siempre está, quien persigue la objetividad está persiguiendo algo, ¿no? Sí, y la objetividad también tiene sentimientos. El sentimiento de ser objetivo es un sentimiento también, ¿no? Sí, entonces hay un sentido, ¿no? Bueno, y para la educación en general y para la educación a distancia en particular, los dispositivos son los elementos de diseño social que deben conformarse para que se haga una formación de los sujetos sociales. Ahora, los artefactos. Los dispositivos sociales son como piezas orgánicas, ¿no? Como cosas que de alguna manera conforman a las instituciones, como de las instituciones, las organizaciones y los grupos que crean esas formas de poder, ¿no? Formas de comunicación, etcétera. Pero esas no funcionarían si no hay artefactos que funcionan específicamente como engranes de esos otros aparatos, ¿no? Entonces son los nodos dentro de esas estructuras que llamamos dispositivos sociales. Son objetos y artilugios que se pueden diferenciar, ¿no? O sea, tener un radio, tener un libro, tener un lápiz, son esos artefactos, ¿no? Son esos que a veces decimos que son neutrales porque puede uno utilizarlos para el bien, para el mal. Puede utilizar una pluma para escribir ofensas a una persona, ¿no? Escribir una carta de amor, escribir un tratado filosófico, ¿no? Por eso en su uso adquieren significado y se integran a las narrativas, ¿no? Pero estos artefactos forman coyunturas sincrónicas. Así como hay momentos coyunturales asincrónicos, bueno, no, más que asincrónicos son, porque asincronía es como, hasta cierto punto, una cierta desorganización, ¿no? Diacrónico, diría yo, ¿no? Forman, aquí son coyunturas diacrónicas. Digo, sincrónicas los artefactos. Pero así como hay coyunturas diacrónicas, esos momentos coyunturales donde hay cambios, ¿no? También los artilugios que usamos, de pronto puedo yo tener un cuchillo, ¿no? Y utilizarlo para partir el queso o para cortar una hoja de papel o para hacer daño a alguien. En ese momento cambia la consistencia del artefacto de alguna manera, ¿no? Porque en la sincronía puede dar lugar a diferentes cosas. Pero aquí es donde viene la parte importante para la educación, ¿no? El arte yo creo que ha dado justamente en el clavo respecto a los artilugios o artefactos, ¿no? Porque el arte, por lo menos el arte contemporáneo, ¿sí? Ha tratado de sacar de sus espacios particulares o específicos a los objetos y los ha colocado en otros lugares, ¿no? Entonces, la educación tiene que utilizar esa condición que pueden dar los artefactos, que significan algo, pero si los cambios de escenario pueden mostrarme otras cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es una parte importante, ¿no? Entonces, ya para cerrar, dos cosas básicas creo que son papeles de la educación, ¿no? Que se considere que la realidad es narrativa,
¿no? Y que por lo tanto la educación, su papel es poner a disposición escenarios diversificados de formación, ¿no? Y colocar diferentes narrativas vivenciales en yuxtaposición de alguna manera, ¿no? Tenemos narrativas curriculares pues ya muy trabajadas, ¿no? Pero empieza a haber otras, ¿no? Las narrativas basadas en problemas, casos y proyectos, ¿no? Pero también aquellas narrativas que surgen de la difusión del conocimiento, ¿no? La otra vez estaba leyendo un libro que es sobre la genómica, ¿no? En donde la narración nos va narrando partes de lo genómico, pero también partes de los personajes que de alguna manera están imbuidos en esos planteamientos genómicos, ¿no? Entonces, uno adquiere como otra visión y no nada más está estudiando genómica, sino está estudiando la manera en que la gente está involucrada en esos procesos, ¿no? Y narrativas de procesos importantes que pueden ser cotidianos y que pueden ayudar a la gente a trabajar cosas nuevas, ¿no? Y también el papel de la educación es entonces el ensayo de nuevos dispositivos sociales, ¿no? Se ha dicho mucho justamente que en este momento de pandemia que estamos viviendo, pues ha habido cambios, ¿no? Pero si hubiéramos tenido, bueno, aunque el hubiera no existe, ¿no? Si la educación se propusiera ayudar a que los alumnos ejercitaran nuevas formas de organización, nuevas formas de considerar los individuos y los grupos, ¿no? Nuevas flujos sociales, ¿no? Creo que entrenaríamos a la gente a adaptarse o a crear nuevas formas de socialidad, ¿no? Y también los artefactos, ¿no? Social técnicos, ¿no? El uso de los artilugios de una nueva forma, lo que decía hace rato, sacar el artilugio que sirve regularmente para algo y ponerlo en otro lado, ver para qué nos puede servir en otros lados, la creación de nuevos artefactos, de hecho lo hacen, pero yo lo que digo aquí es, por ejemplo, los laboratorios maker o los talleres maker, ¿no? Diversificarlos más, ¿no? O sea, no nada más dejarlos para cierto espacio, sino hacerlos algo cotidiano para crear la posibilidad de pensar nuevos artilugios o de nuevos usos de los artilugios. Y algo muy importante, pues el sentido social de todo ello, ¿no? Porque no nada más hay que preguntarse de si esto me sirve más, gano más dinero, etcétera, ¿no? Sino cuál es el sentido social de todo esto. En resumen, creo que la educación tiene que dirigirse hacia el diseño social, ¿no? No nada más a formar individuos que sirven a una forma de estructura social, sino que los individuos sean capaces de ver diferentes maneras, diferentes dispositivos sociales, diferentes maneras de utilizar los artilugios. Bueno, pues hasta aquí ya. Gracias. Bueno, pasamos después de esta introducción a lo que es los dispositivos y los artilugios que se pueden utilizar en educación, específicamente en educación a distancia. Pasamos a la sesión de preguntas. Le damos Joaquín Navarro hace una pregunta sobre: ¿un artefacto adquiere significado hasta el momento de su uso o desde su diseño? Porque de acuerdo con las definiciones anteriores se podría decir que los artefactos se diseñan bajo la influencia de dispositivos y no desde la neutralidad. Sí, bueno. Le damos la palabra a Víctor, primero para sí, contestar lo perdón. de Joaquín. Sí, perdón. ¿Le damos la palabra a Víctor para conjuntar las dos o es diferente la pregunta, Víctor? La mía es diferente, es más Ok, extensa. entonces si quiere contestar la pregunta de Joaquín. Sí, pues creo que en su pregunta está incluida de alguna manera la respuesta. Los artilugios y los artefactos, ¿no?
yo lo que digo siempre es que no son neutrales, ¿no? Porque pertenecen a una época específica. Una ametralladora no fue hecha para el bien, ¿verdad? Ya carga con una idea de diseño, que es una de las partes de lo que se pregunta, ¿no? ¿Sí? Un lápiz tiene una idea de comunicar, o sea, y aunque justamente también aquí entra en esa situación de que pudiéramos ser un poco más flexibles y plásticos en la cuestión de los artilugios. Alguna vez leí, no sé si sea cierto, no lo he corroborado, que los que inventaron el radio y los que inventaron el teléfono tenían ideas diferentes sobre lo que iba a funcionar, ¿no? Parece que Bell, el que inventó el teléfono, pensaba su invento como el radio, ¿no? Como manera de difundir, ¿no? Y y el otro, Marconi, ellos los que lo hicieron, ¿no? Bueno, pero si se plantea que Bell y Marconi, y que Marconi lo pensó como el teléfono, y al final fueron diferentes, ¿no? Lo que Marconi inventó se usó como radio, aunque él pensaba que iba a ser como teléfono, y el otro, Bell, lo que inventó, que pensaba que iba a ser como un radio para una manera de comunicarse, fue lo conocemos como teléfono, ¿no? O sea, uno puede tener una idea de lo que si hay un sentido narrativo de la innovación y del diseño, ¿no? Pero justamente por eso es importante entonces que los alumnos no solo se les diga, se inventó el radio, se inventó el teléfono, se inventó la computadora, sino saber, no solo saber, sino pensar en de qué otras maneras se pueden utilizar las cosas, ¿no? Y bueno, ya. Le damos la palabra a Víctor. Bueno, hola, ¿qué tal, Leo? Un gusto estar con todos ustedes. Como saben, yo vengo de ingeniería y después estudié las ciencias de la computación, o sea, matemático. Después pasé a la parte de ciencias, ¿no? Más abstracto. Pues como ingeniero, aplicábamos artefactos, dispositivos, máquinas, sistemas. Y una vez hablando con Leo precisamente, me abrió otro aspecto, lo que yo no lo había pensado. Cuando me habló de los dispositivos de Foucault, donde pensaba, de acuerdo a mi formación, que es una relación, son relaciones sociales, ¿no? Donde hay todo lo del discurso, las leyes, y sobre todo el poder, el tema de... Entonces ahí me di cuenta, por ejemplo, que cuando yo estaba estudiando dispositivos, artefactos, creo que lo que he estado incursionando cuando me metí en educación es que estaba como separado del humano. O sea, el dispositivo y el artefacto lo veíamos como algo que no estaba ligado al humano. Y creo que cuando Leo me da ese aspecto, cuando me habla de los dispositivos de Foucault, son relaciones sociales, y entra el humano, ¿no? Yo creo que uno de los problemas es esta parte de abstracción que hacemos y nos olvidamos del humano. Por ejemplo, la máquina de escribir no tiene sentido si no está un humano. Y creo que toda tecnología pues es humana y a veces se separa tecnología con lo humano. Mi pregunta va en ese sentido. Por ejemplo, en esta forma de complejidad de aparatos físicos, que también hay aparatos simbólicos, y psicológicos, y etcétera, yo me dije, bueno, la máquina, por ejemplo, un artefacto pueden ser unos lentes, ¿no? O una cafetera puede ser un artefacto. Un dispositivo es algo más elaborado. Una máquina tiene movimiento. ¿Sí? La máquina. Después el otro nivel es el sistema. Es un conjunto, en la teoría general de sistemas también se define como una relación, sería como de máquinas, dispositivos humanos como más complejo. Y un ecosistema también es más complejo. Entonces mi pregunta va, si no faltaría esa complejidad, porque si lo veo simplemente como dispositivo mecánico, el hecho de pasarlo a sistema. Primero a máquina, porque es algo muy, se mueve.
y que a veces es independiente de la persona, ¿sí? Se puede mover por sí solo. Y pues el sistema, y como lo hemos visto nosotros en los ecosistemas, es todavía más amplio, porque son las relaciones no solamente son sociales, o las relaciones humanas, sociales, naturaleza, etcétera. Y tú siempre decías la parte humana, pero ahorita están dando un nuevo actor, que es la inteligencia artificial. Ya no es un elemento pasivo, es un elemento que lo lanzo y puede seguir solito sin necesidad de que yo ya intervenga, puede intervenir por él solo. Yo lo puedo lanzar y le defino un comportamiento que él mismo puede aprender y seguir. Claro que hay alguien que lo lanza, ¿no? Que lo genera. ¿Cómo? Creo que es muy importante, para mí cuando digo el sistema, porque lo digo por ejemplo en la educación ve los recursos tecnológicos como recursos, pero si lo vemos como un sistema, es mucho más complejo. Y desde luego es más complejo porque está asociado al humano. Por ejemplo, cuando dicen, no, pues usa el recurso de, no sé, el Word o el PowerPoint o algo más elaborado, ¿no? Un administrador de cursos, etcétera. Pero cuando es sistema, tiene otra dinámica. Una red social no es un recurso. Es toda una dinámica que al estar asociado al comportamiento humano, no lo puedo ver como un recurso. Para mí sería una forma muy elemental de verlo como un recurso. Tiene una dinámica. Y es lo que me pregunto, si en la concepción de este dispositivo, que me pareció muy interesante, finalmente lo define como relaciones sociales, si este concepto de complejidad del sistema está, y sobre todo si también el hecho de integrar a otro actor, que hay un actor, independiente de mí, como digo, lo genero, entonces eso crea cómo entran todos esos elementos en la concepción de pensar ya en un sistema educativo, en un programa de formación, donde la tecnología, estamos acá hablando de la tecnología, de la virtualización, de esta distancia que se va creando, que son estos medios, lo que son medios dinámicos y que tienen su propia estructura. Entonces, Leo, es lo que yo, mi pregunta es ¿cómo se consideraría en toda esta complejidad y dinamismo de los sistemas, y en particularmente, por ejemplo, los robots, los algoritmos, toda esta parte que ya deja de ser, como tú mismo decías, ahorita ya se piensa en máquinas hasta espirituales, máquinas de conciencia. Ya no se dicen máquinas de inteligencia, eso ya hasta en esta tendencia ya se está superando, ¿no? Ya tenemos máquinas según inteligentes, ahora va a haber máquinas conscientes, va a haber máquinas espirituales. Como si se ven, ya no son, es todo un sistema. Si pensamos en conciencia, yo dudo que se pueda tener máquinas aún conscientes, mucho menos espirituales, pero esa es la tendencia. Yo creo que hay una complejidad. No sé si esto se puede explicar dentro de lo que tú marcas, que me pareció, digo, tú me abriste este campo y me has abierto esas otras preguntas, ¿cómo ves esta parte? Sí, puedo contestar, o hay alguna otra. Más que contestar, yo digo comentar, ¿no? Porque, bueno, las respuestas no son sencillas. Y yo creo que una de las cosas importantes que a mí me gustaría plantear justamente es que tenemos que encontrar nuevas formas de hacer las cosas, y eso es pues casi una verdad de perogrullo, porque no resuelve nada, ¿no? Lo que sí hay que decir es que justamente si lo amarramos a la parte educativa y a la parte de educación a distancia, esto que tú consideras, Víctor, vemos que el escenario que se nos presenta justamente es complejo y no es sencillo, y que las herramientas que ahorita tenemos para hacer los análisis y síntesis, ¿no? Y comprensiones, creo que las cosas que tenemos ahorita ya están hasta cierto punto agotadas. Yo cuando leí el libro de Psicología, Ideología y Ciencia
de Néstor Brownstein, bueno, él lo encabezaba, un psicoanalista, ese fue en 1975, cuando decía que teníamos que pasar a otro plano epistémico para poder comprender lo que estaba sucediendo. No me cabía la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjense, era 1975 y en los años 1980 me gané la idea de ser mal visto por haber dicho que el conocimiento científico era una construcción social, ¿no? Y ahorita creo que ya todos creemos que eso es construcción social. Estamos a punto de pensar de otra forma, pero no tenemos las herramientas para hacerlo. Creo que volvemos a regresar a lo mismo, ¿no? Volvemos a decir que la tecnología no es ni buena ni mala, ¿no? Pero creo que ese no, ya no es el problema, es cómo la tecnología nos está vinculando entre nosotros y cómo está creando nuevos, nuevos organismos, digámoslo así, o macroorganismos, que están teniendo sus propias maneras de funcionamiento, ¿no? O sea, las nuevas sociedades que se forman por las redes sociales, ¿no? No nada más están potenciando la manera en que antes nos comunicábamos, sino están creando nuevas formas de socialidad y están creando nuevas capas de realidad. Estaba leyendo ayer un libro que se llama algo así como Poder y, ya no me acuerdo, ya se me van los nombres. Lo que sí me acordé fue del nombre de la época de las máquinas espirituales, es Ray Kurzweil, ¿no? Se llama Igualdad y Poder el libro, ¿no? Empieza el libro diciendo que para él, desde el plano moral, lo que quiere demostrar en ese libro es que no hay varios planos de realidad para analizar el fenómeno moral, ¿no? Y creo que ahorita ya nadie piensa que no hay planos de realidad diferentes para analizar ningún fenómeno, ¿sí? Es decir, ahorita sí estamos viviendo el rollo de que necesitamos otras configuraciones epistemológicas que nos permitan dar cuenta de esos diferentes planos de realidad, de esas diferentes capas, ¿no? O sea, porque sí ya hay planos diferentes de realidad. En ese libro también es del 65, traducido, el de Igualdad y Poder, es del 65 y está traducido en 75 al español. Y en ese tiempo dice él, no. O sea, yo lo que quiero demostrar es que no hay diferentes planos de realidad para hacer una apreciación moral. Y creo que ahorita ya pensamos que sí hay diferentes planos de realidad, ¿no? Sí, o sea, las realidades nos avasallan, ¿no? Nos hacen perder el piso y precisamente para la educación es muy importante poder establecer qué es lo que es continuo, estable y demás, y qué es aquello que se va modificando y hacia dónde va todo eso, ¿no? Bueno, pues es más problemático que resolutivo lo que acabo de decir, ¿no? No sé si hay otra pregunta entre los participantes, si quieren en el chat o levantar la mano. Está Enrique Ruiz Velasco. Ah, Enrique. Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues bien, antes que todo, agradecer la presentación del maestro Rosas. Y bueno, escuchándolo me surgen tantas cosas y pues me da gusto. Y le quiero preguntar, bueno, la pregunta sería así como, si después de ver que pudiéramos pensar, Leobardo, que en la recursividad del conocimiento, pensando que el conocimiento es recursivo, pero pensando que el primer dispositivo o artefacto pues, es nuestro propio cerebro, y a partir de la narrativa, de lo que podemos expresar a través de lo que pensamos y la expresión a través del lenguaje, ya sea oral, escrito o
bueno, corporal o como sea, podemos ir resolviendo cosas y construyendo de manera recursiva el propio conocimiento. Yo te preguntaría, ¿es recursivo? Y por otro lado, entonces podríamos hablar de narrativas en todos sentidos, porque pues estamos narrando los fenómenos hechos y podríamos pensar en narrativas tecnopedagógicas digitales, en narrativas informáticas, en narrativas pedagógicas, en narrativas artísticas y lo que se imagine, lo que uno pueda estar tratando, narrando como hecho su fenómeno, problema o como fuera, ¿no? Sí, creo que lo que tú apuntas es justamente el punto básico. Entonces, necesitaríamos crear un, un andamiaje de una epistemología de las narrativas de alguna manera, ¿no? Porque en lo que decía que a veces hay un retorno a lo que ya tenemos, ¿no? Es el primer retorno ha sido el de los científicos que dicen, no, convertir las cosas en narrativa, ¿no? Cuando se dio el giro, primero el giro lingüístico y después el giro narrativo, ¿no? Había el gran temor, ¿no? Entonces todo se va a convertir en literatura, nada vamos a tener de cierto, ¿no? No vamos a poder asegurar nada, ¿no? Es el primer temor y entonces regresar y decir, no, así como el cuate que hizo, el autor que hizo lo de inteligencias múltiples, ¿no? Para poner el dedo en la llaga dijo, sí, ya sé que pueden ser cosas muy diferentes, pero yo quiero señalarlo como inteligencias justamente para mostrar a la gente que no se ponga la inteligencia lingüística y matemática por arriba de otro tipo de, de facultades, por decirlo así, o de destrezas, ¿no? Como secundarias, ¿no? Sino por eso le puso inteligencia a hacer que, para crear como una situación fuerte de que no se despreciara otro tipo de cosas como la cuestión del deporte o como la cuestión musical o como la cuestión espacial o como la intrapersonal o la interpersonal, ¿no? Etcétera, ¿no? O la espiritual misma. Igual ahora, ¿no? Está esta situación, ¿no? Haber dicho, esto también es una narración porque y tiene sentido social, individual, y me convoca y me da lugar a pensar las cosas, es abrir el paso a pensar las cosas en un segundo nivel, como decía Bramstein en el 75, ¿no? O sea, ya tenemos que pensar con una epistemología de segundo orden, algo así, ¿no? Que esté por arriba de las epistemologías que hasta ahorita hemos estado construyendo, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto y tenemos que empezar, bueno, nosotros en nuestro caso, en nuestro grupo, hemos empezado a urdir alrededor de principios, ¿no? Principios que no son absolutos, ¿no? Pero es de lo que hay, empezar a decir, bueno, hay principios que de alguna manera unos son de organización, otros son principios éticos y esos me van a permitir avanzar, ¿no? Igual bueno, cuando hago la narrativa de la ciencia, de la genómica o de la literatura, ¿no? Tengo que pensar cuáles son las cosas que atan, estructuran, le dan sentido a esa narrativa. Y siempre pensar en cuál es el objetivo que se puede cumplir y cuáles son los daños que se pueden causar a partir del ejercicio de esas narrativas, porque yo creo que esa es la que tenemos que ver, ¿no? Siempre. Esas narrativas no nos están llevando a destruirnos o a destruir a ciertos grupos, ya ni siquiera personas, sino incluso especies y demás, ¿no? Por eso digo que se convierte en algo un poco más, no un poco, un mucho más complejo. Gracias, gracias.
Bueno, a mí me gustaría intervenir. Bueno, dándole las gracias al maestro Leobardo Rosas por haber aceptado participar con nosotros el día de hoy en este ciclo de conferencias de epistemología de educación a distancia. Le quiero agradecer a la maestra Julieta Hernández, quien también es académica en la CUAYED, por haber presentado al maestro Rosas y pues estar trabajando de forma cercana en este proyecto. Pues sí, yo diseñé ese cartel de la máquina de escribir, pues justo teniendo en cuenta cómo es el proceso discursivo del maestro. Pues yo quisiera hacer como un seguimiento más o menos de lo que hemos visto hasta ahorita para no perder el hilo, ¿no? Como un ejercicio a retomar cada una de las sesiones. Y bueno, en una primera conferencia, el doctor Gerardo de la Fuente Lora nos habló de qué era la epistemología desde el mainstream de la filosofía, en el cual se hacía una definición de igual a igual con el conocimiento. Entonces, llegó a definir a la epistemología misma como conocimiento y de allí hizo un análisis de cómo la habían trabajado los filósofos ingleses a partir de pues esta primera interpretación de Descartes acerca de lo que me es posible conocer justo a partir de la duda. Habló del adentro y que pues estábamos situados ante el entorno a una razón de distancia. Siempre estamos a una distancia con aquello que deseamos aprender, meternos. En eso que queremos meternos, comernos el mundo como un primer instinto. Y habló de como un acuerdo implícito para seguir ese discurso al cual habían llegado distintos teóricos, que es pues que partimos de representaciones, nos formamos representaciones de la realidad desde las cuales trabajan pues los psicólogos y los pedagogos. Y bueno, finalmente se fue a Hume y desde Hume trabajó la noción de distancia afectiva y temporal, como aquello que me puede seducir, acontecer, emocionar, dañar, que solo puede acontecer en cierto radio y como la doble distancia que implica las computadoras ante las cuales estamos situados hacen una dificultad o ponen un nuevo problema para concebir el aprendizaje. En una segunda conferencia, el maestro Miguel Ángel Pérez Álvarez nos habló desde Roger Bartra, cómo se da el conocimiento a distancia en relación a la inteligencia artificial. Nos habló de la construcción de robots para justo irnos acercando cada vez más a la educación y que pueden tener muchas más interpretaciones que las que son pues fatalistas. Habló también de la necesidad de concebir un aprendizaje autónomo donde los facilitadores del conocimiento, los profesores, ya no sean el centro, sino más bien aquellos que conduzcan o que guíen a sus estudiantes a estas nuevas formas de conocer y pues los retos que tiene la educación a distancia en comunidades donde a la fecha no llega este tipo de comunicación, ¿no? En una tercera conferencia, el doctor Edgar Martínez
nos habló de la importancia de equilibrar el proceso de concentración en la educación a distancia más que en la adquisición de nuevos programas, de nuevas paqueterías para el conocimiento, en el llegar a cada vez más población y apuntó hacia la necesidad de recurrir a la historia como la primera forma de epistemología que, que ya se da como una especie de método. Para eso recurrió a Martin Heidegger y nos habló de pues, las propuestas que había desde sí, de educación a nivel nacional antes de la epidemia y las necesidades actuales, donde pues muchas personas se quedan sin la posibilidad de acceder a estos recursos. En esta última conferencia, el maestro Leobardo Rosas nos ha hablado de la diferencia de los artefactos y los artilugios con respecto a los dispositivos. Los dispositivos serían las estructuras sociales desde donde se hacen las narrativas que en cada uno de los tiempos de esta historia, de esta gran historia, se va accediendo al conocimiento. Los dispositivos almacenan dentro de esta noción discursiva a los artefactos, a los artilugios, para que nos descifren pues ciertos lenguajes, ciertas formas comunicativas y educativas en una suerte de pues narrativa de la época respecto a lo que el constructo social se llega a querer, ¿no? Bueno, yo le quisiera preguntar al maestro Rosas, desde este mismo sentido desde el cual han ido estas conferencias, y para no perdernos, se hablaba de que hay una necesidad de un mundo, ¿no? Para que haya una epistemología, se necesita de un mundo en común. Cuando estamos hablando en sistemas y estamos hablando de complejidad, estamos hablando de la destrucción del mundo, de la caoticidad de estos mundos. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas complejos, estamos hablando de que la epistemología de la educación a distancia no se compone como una unidad, sino como una divergencia desde donde diferentes lenguajes, actores, narrativas van aconteciendo de manera imbricada. Y pues desde esta caoticidad que hablamos de estos sistemas imbricados, desde estas inteligencias artificiales y espirituales, se perdería, la pregunta es, ¿se perdería esa noción del vivir juntos? Porque finalmente la epistemología trataría de llevar el conocimiento a nosotros, no a las máquinas. Gracias. Sí, hay así como tú misma alguna vez conversamos respecto a en el plano artístico, ¿no? Cuando hay gente en el planteamiento artístico que dice que ya no existe el artista, ¿no? Hay como una diferenciación en donde ya, digámoslo así, no hay el sujeto artístico, ¿no? También hay planteamientos de que una epistemología sin sujeto también, ¿no?
Pero yo creo que más que una epistemología sin sujeto es una epistemología sin sujeto como el que conocemos ahora, ¿no? Porque el sujeto actual ya creo que ya no está vigente, ¿no? El sujeto actual ha creado, bueno, que es, de alguna manera, tiene su asiento en el individualismo, ¿no? Ya ha mostrado que no es posible que se den pasos adecuados para la sobrevivencia del ser humano y para su permanencia en el universo que le toca vivir, porque tampoco está, también está acotado, pues, ¿no? Necesita, entonces, abrirse y, bueno, y eso se ve en todas las ramas, ¿no? En biología, por ejemplo, me sorprendió haber encontrado que hablan de un fenotipo extendido, por ejemplo, ¿no? O sea, el fenotipo antes se le veía a los individuos, ¿no? La hormiga tiene un genotipo y su fenotipo es cómo se expresa en su cuerpo, por ejemplo, o en su conducta, esa estructura básica lingüística de alguna manera que es el genoma, ¿no? Y su expresión se da en un fenotipo, ¿no? Y puede ser diferente de acuerdo a si hay más humedad, si hay más calor, o temperatura, etcétera, ¿no? Pero no, ya también dicen, es que la hormiga no vive sola, ¿no? Y, por ejemplo, las termitas forman nidos, ¿no? Y su nido de las termitas, esas torrecitas que luego vemos, ¿no? Es un fenotipo extendido, ¿no? Ya no podemos considerar que la expresión genómica nada más se da en el cuerpo cerrado de cada individuo, sino también se da en el entorno y en la reunión comunitaria de las termitas y del conjunto de termitas, ¿no? Ese es un fenotipo extendido. Y nosotros aquí ya el maestro Miguel Ángel Pérez nos ha hablado de la mente extendida también, ¿no? De que un celular que con todos nuestros artilugios que utilizamos, donde tenemos memoria, pero una memoria externa, ¿no? Hacen una mente extendida, ¿no? Y ya otros, en otros niveles, otros han dicho ya eso, ¿no? Un ingeniero, el que hizo las geodésicas, ¿no? Buckminster Fuller, ¿no? Fuller ya decía que nuestro entorno es inteligente si creamos objetos inteligentes, ¿no? Y que cada uno de ciencia. Y yo decía hace rato eso de lo que decía Bachelard, ¿no? De que las cosas que tenemos son teoría condensada, ¿no? La mesa es una forma. ¿Por qué? Porque nos es útil y llegamos a cierto diseño para utilizarla. Pero ahora lo que justamente creo que es el plus al que tenemos que acceder es a que de alguna manera, si seguimos viéndonos nada más como individuos para la realización de cosas individuales, etcétera, no vamos a llegar muy lejos, porque lo que hemos hecho como condición extendida no ha sido planificado y entonces se hacen cosas que en un momento dado nos sirven a lo mejor a los individuos, pero a la larga a la comunidad no les sirven y se crean problemas como pues la contaminación, los problemas sociales que rompen el tejido social, porque no se piensan, o sea, se piensa en que, bueno, uno se puede comunicar, pero no cuál es el problema de comunicación que se va a crear alrededor de eso, ¿no? Y bueno, podríamos tener ideas, y en el arte, bueno, pues ese nos da un buen referente, ¿no? Las utopías y las distopías y las retrotopías, cosas que también tú, Evelyn, has estado trabajando, ¿no? O sea, cómo nos vemos
hacia el futuro en la actualidad es muy importante y no nos podemos ver con que desde las ideas de epistemología de la actualidad. Necesitamos sí crear un andamiaje de las diferentes narrativas, en donde la narrativa de las ciencias físicas o naturales con las narrativas del arte y las narrativas de las instituciones educativas se conjunten y pues creen nuevos dispositivos. Los dispositivos vistos como disposiciones, ¿no? Que nos pueden disponer hacia cierto futuro o entorpecer también cierto futuro, ¿no? Sí, pero bueno, entonces estamos hablando de que las máquinas, los artefactos, en tanto que extensiones de la inteligencia humana o de la mente humana, también sobre ellas se puede aplicar todas estas preguntas del aprender. ¿Cómo conoce la máquina en tanto que extensión de la mente humana? Pero si estamos hablando de que la máquina es, o el artefacto, es de un carácter ya no simplemente de inteligencia artificial, sino de inteligencia espiritual, ya no hablaríamos de una extensión de la mente humana, hablaríamos de una autarquía de la propia máquina. Finalmente, la epistemología lo que busca también es acercarse a la autarquía del ser humano, que el ser humano logre independizarse, esa es la paradoja, logra independizarse del sentido común para, pues, de los prejuicios comunitarios para acercarse a un grado más alto del entendimiento de lo que acontece a su alrededor, que también es un poco la propuesta de Descartes. Ahora, cuando hablamos de que el individuo se ha venido abajo por su egoísmo y que hay más una necesidad de comunidad, también hay una tensión bajo esa propuesta de una máquina espiritual, la cual ya se marca como autónoma y como autárquica con respecto pues, a la mente humana. Pues ya ven, como ejemplo, hay autores, ¿no? Como el que hizo Homo Deus y otros libros que hablan sobre el futuro, pues habla justamente de que nuestras civilizaciones han caminado gracias a esas grandes mitologías, ¿no? Que son narrativas de alguna manera, y que nosotros, o sea, que nadie hubiera podido construir un imperio si no hubiera sido porque la gente de alguna manera tiene una narrativa que la convoca a crear y a creer y a actuar con base en esa narrativa, ¿no? Una narrativa de que hay un ser que domina, ¿no? Que puede ser dado por Dios, en la actualidad por las fuentes económicas, ¿no? Etcétera. Y justamente allí es donde nosotros tenemos que ver en la educación, ¿no? El doctor Sánchez Mendiola la otra vez nos recomendó un texto que se llama, ¿no? Manifiesto para la educación a distancia, ¿no? Es la última versión que yo encontré, es del 2016, ¿no? Y nada más son una serie de sentencias que caben en una página en relación a la educación a distancia. Y él nos habló de la última, que dice que no hay que caer en la envidia
por el campus. Nosotros somos el campus, ¿no? Es una visión positiva de, si la educación a distancia no tiene campus, asume que tú eres el campus, ¿no? Es bonito ver eso, pero dentro de los dispositivos, si no lo vivimos así, entonces tampoco es el campus, ¿no? No basta uno meterse en la cabeza la idea de que tenemos campus y de que somos el campus para que eso se realice. También hay otra parte, otra de las sentencias de este manifiesto que dice algo así como ya no solo vamos a interactuar entre nosotros como personas, bienvenidos los robots al campo educativo, ¿no? Pues también es bonito decir que bienvenidos los robots, ¿no? Pero creo que tenemos que pasar a otra parte, ¿no? O sea, yo puedo ser tecnofílico porque hay muchas cosas de la tecnología que me gustan, pero también yo soy tecnofóbico en muchas cosas, ¿no? Porque veo las cosas que de alguna manera puede propiciar de manera negativa, por lo menos de manera negativa, para la visión de ahora, ¿no? Porque también efectivamente no hay absolutos en esta cuestión de lo que llamamos negativo y positivo, ¿no? Por eso necesitamos principios de nuevo, ¿no? Algo que nos pueda guiar, ¿no? Y que nos ate, bueno, no nos ate, sino que nos dé referencia sobre qué es lo que necesitamos como individuos sociales, ¿no? O como sociedad de individuos, o como se quiera, pero que seamos un conjunto de cosas, ¿no? Y que veamos que, o sea, hay necesidades biológicas, psicológicas, sociales y tecnológicas, ¿no? Que la necesidad no está fuera de la tecnología no solventa solo necesidades, sino también crea necesidades y es parte de la necesidad, ¿no? Porque somos de alguna manera tecnobiopsicosociales, ¿no? O tecnobiopsicosociales espirituales. O sea, está más, bueno, desde mi óptica, la educación, si no se propone el diseño de nuevas cosas, ¿no? Que no nada más son artilugios para el individuo, sino diseño de condiciones sociales, pues no va a resolver nada, ¿no? O sea, creo que ese es el reto para la educación, ¿no? Bueno, que se divide en muchos más, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, maestro. Eh, Hay una última pregunta de Rosalinda que dice cómo interviene la subjetividad desde la narrativa. Y bueno, antes de dar paso a la respuesta, recordar que, bueno, la próxima semana tenemos como invitadas a la doctora Julieta García y a la doctora Mónica Méndez, y ellas van a trabajar no el día viernes, como ha sido a lo largo de todas estas semanas, sino van a trabajar el día jueves, van a hacer su presentación igual el jueves a las 5 de la tarde con esta misma ID de Zoom para entrar. Ellas van a trabajar el concepto de holoverso eh, y pues la subjetividad para que pues estemos al pendiente. Ellas por razones de trabajo no lo pueden hacer el día viernes, así que los esperamos la próxima semana, el día jueves. Muchas gracias. Bueno, me perdí en la pregunta, ¿es sobre las emociones o sobre la subjetividad? Es cómo interviene la subjetividad desde la narrativa en el tema educativo. Pues yo creo que justamente la narrativa sí involucra la subjetividad y la espiritualidad y la emocionalidad y los sentimientos. Porque lo dije de refilón hace rato, ¿no? Cuando Arquímedes salió gritando Eureka, tenía un sentimiento, ¿no? O sea, no solo descubrió algo, sino lo descubrió gozosamente, ¿no? Y toda
la ciencia está plagada de eso, pero al final como que se le hace a un lado, ¿no? Cuando Newton narra cómo vio por primera vez la descomposición del haz de luz blanca en múltiples colores, su descripción científica es toda una narrativa, ¿no? Dice lo emocionado que se ve esa descomposición del haz de luz en haces de colores, ¿no? Y creo que todos los científicos, cuando no hacen el paper, lo describen de otra manera, ¿no? Pero nosotros parece que le creemos más al paper que a la narrativa, ¿no? Y entonces, y cuando un escritor escribe, ¿no? Escribe también con base en, o sea, hace una ficción, pero no hace una mentira, ¿no? O sea, porque pues, efectivamente la ficción puede ser muy verdadera, ¿no? Y entonces la subjetividad está incluida. Y en los esquemas pedagógicos actuales, pues también tienen una forma de narrativa, igual que el paper. El paper es una forma de narrativa, claro. La gente que no da este paso a plantear que necesitamos otra forma de acceso, dirá, no, 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 es que el paper es necesario porque permite organizar el conocimiento, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero pues, finalmente el paper es un género narrativo, ¿no? Que tiene sus reglas, etcétera, pero justamente ahí va involucrada una subjetividad. Que ponga usted al principio el resumen, que después ponga usted los antecedentes, que después usted describa el método, ¿no? Y que diga si tiene el andamiaje de la preparación que se utiliza, si es experimental, o la manera en que se hace, si es de campo, etcétera, pues finalmente va dentro de eso una subjetividad, ¿no? Los dispositivos son eso, dispositivos de subjetividad, ¿no? Hay un dispositivo de experimento y los experimentos dan por resultado lo que el dispositivo de experimento permite. No pueden resultar, va a resultar un conjunto de resultados, bueno, aunque valga la ciencia, los resultados que da un dispositivo de experimento están dados por un cierto conjunto de posibilidades, ¿no? Si esto se da en las cuestiones de ciencias naturales, se da mucho más también en las cuestiones de ciencias sociales. Algunos hablan, por ejemplo, del dispositivo de experimento que tenía Piaget, que es su dispositivo clínico, y cómo ese dispositivo hace ver, o sea, ese dispositivo construye las operaciones lógicas piagetianas. Si lo investigara de otra manera, se construiría, y por eso hay variedades de investigadores en la cognición, ¿no? Que otros encuentran otra manera porque tienen otro dispositivo de experimento o experimento clínico o otro dispositivo clínico, ¿no? Lo cual no quiere decir que lo que se obtenga de ahí no de ciertas certezas. Lo que quiere decir es que sí existen diferentes planos de realidad, ¿no? Dados por los dispositivos. Y entonces la comprensión de ello implica ver las capas de realidad que de alguna manera se conforman en esta realidad que de alguna manera vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque los dispositivos la configuran, ¿no? De una forma o de otra, o imbrincan de alguna manera. Las capas además no están sobrepuestas, sino están imbrincadas, ¿no? Están relacionadas. Y eso pues es esa condición de epistemología de segundo o tercer orden que necesitaríamos, ¿no? Ver cómo relacionamos esa subjetividad que nos da una narrativa cuando presentamos o superponemos o imbricamos otra narrativa. Y eso es el punto, ¿no? De la subjetividad, que la narrativa
poner presente en la mesa, ¿no? Muchas gracias, maestro. Maestra Julieta Hernández, ¿nos apoyaría a cerrar esta sesión? Así. Bueno, después es interesante conocer la parte de el papel que juegan los dispositivos sociales en la construcción de la educación a distancia y cómo podríamos aplicarlo a la área que estamos trabajando, en específico en el proyecto de ecosistemas educativos, ¿no? Pues agradezco a todos la presencia. No sé si Evelyn quieras también la invitación para presentar al maestro Leobardo Rosas. Te agradezco la invitación. No sé si ya doy por concluido o tú cierras, Evelyn. Sí, nada más recordar una vez más que la sesión de la próxima semana es el día jueves a las 5 de la tarde por esta misma ID de Zoom. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves. Es la nueva despedida. Bye. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Leo. Me encantó. Gracias, Sí, Evelyn. Felicidades. gracias Qué a bueno todos. que me encanta el seminario. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Me da gusto verlos. Bye. Bye. Gracias. Bye. Bye.